Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en esta clase de hoy veremos la segunda parte de las infecciones del tracto respiratorio. En particular, nos ocuparemos de dos infecciones de gran importancia en Argentina, como la tos convulsa o pertussis y la tuberculosis. Vamos a empezar por Bordetella pertussis. Esta enfermedad es producida por una bacteria gram negativa que da un cuadro de infección respiratoria aguda, altamente contagiosa, que se conoce con distintos nombres. La podemos reconocer como tos convulsa, tos ferina, coqueluche o pertussis. Esta enfermedad tiene vacunas, es decir, es inmunoprevenible y produce en el mundo 30 millones de casos y 300.000 muertes anuales. El agente causal de la tos convulsa es el Coccobacilo gram negativo Bordetella pertussis. Esta bacteria es un patógeno estrictamente humano, es decir, no tiene reservorio en los animales. Ni tampoco en el medio ambiente. La infección transcurre en el tracto respiratorio y es sumamente contagiosa. Además de Bordetella pertussis, hay otras especies del género Bordetella. Sin embargo, solamente tres, que son Bordetella bronquiséptica, Bordetella parapertussis y Bordetella holmesi, han sido asociadas a infecciones respiratorias. La primera epidemia de tos convulsa fue documentada en la Edad Media, alrededor del año 1570. Luego se le conoce oficialmente como tos ferina en el año 1679, pero recién después del año 1900 la bacteria pudo cultivarse y aislarse con éxito en el Instituto París de Francia por Bordet y Guengou, que dieron el nombre al medio de cultivo para el microorganismo. Entonces, Bordetella pertussis es un Coccobacilo gram negativo, tiene cápsula y tiene como particularidad que es aerobio estricto. ¿Cómo se produce la tos convulsa? La bacteria Bordetella pertussis ingresa por la vía aérea, se adhiere y se multiplica en el epitelio ciliado del tracto respiratorio. Esta bacteria comienza a multiplicarse y luego produce varias toxinas que producen un daño local y sistémico de destrucción del epitelio respiratorio. Cuando se estudia en profundidad la estructura de Bordetella pertussis y cómo es que la bacteria puede producir ese cuadro clínico, se observan dos grandes grupos de factores de virulencia. El primer grupo de los factores de virulencia son las adhesinas. Las adhesinas son estructuras de la bacteria que están sobre la superficie que favorecen la unión, la adhesión, la adherencia a las células del epitelio del tracto respiratorio. Por otro lado, la bacteria Bordetella pertussis tiene un mecanismo de patogenia mediado por toxinas. Bordetella tiene 4 toxinas importantes. Una es la toxina pertussis. Otra es la toxina adenilato ciclasa. La tercera toxina se llama citotoxina traqueal y la cuarta toxina es la toxina dermonecrótica. Las 4 toxinas actúan en forma conjunta para producir el cuadro clínico. Entre ellas se destacan las bacterias, a través de estas toxinas, afectan la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque inhiben la fagocitosis. Recuerden que la fagocitosis es un mecanismo producido por las células de la respuesta innata para fagocitar, englobar y degradar bacterias. Además, afectan
la inmunidad porque favorecen la destrucción de macrófagos y otras células fagocíticas. Por otro lado, estimulan la fiebre y favorecen la destrucción de las células del tracto respiratorio e impiden su regeneración de células dañadas. Todas estas toxinas favorecen el cuadro clínico de la tos convulsa. Recuerden que en el diagnóstico de una enfermedad infecciosa puede realizarse por métodos directos que se basan en la observación del patógeno o sus componentes o por métodos indirectos frente a la detección de anticuerpos específicos contra la enfermedad. Para hacer el diagnóstico de tos convulsa es importante conocer en qué fase se encuentra la enfermedad. La tos convulsa comienza con una etapa de incubación que dura de 7 a 10 días y es asintomática. Luego continúa con una fase catarral que dura de 1 a 2 semanas, donde se presenta un cuadro de cefalea, fiebre, rinitis, estornudos y en los lactantes puede presentarse como dificultad en la alimentación y un aumento en la frecuencia respiratoria. En este caso luego pasa a la etapa paroxística, que es la etapa clásica de la enfermedad, que se reconoce por su tos característica. Puede durar de 2 a 4 semanas, aunque puede extenderse hasta 10 semanas de duración. Y se presentan accesos violentos de tos repetidos con ruidos que se conocen como estridor y la posibilidad de vómitos después del ataque de tos. Por último, se pasa a la etapa de convalecencia, que puede durar al menos un mes o más tiempo, donde se observa una disminución de la frecuencia de los ataques de tos y surge la posibilidad de complicaciones por sobreinfecciones bacterianas. Luego que vimos las etapas de la tos convulsa, vamos a ver cuáles son los métodos del diagnóstico. Los métodos pueden hacerse, son métodos directos o indirectos, pueden usarse métodos de cultivo, métodos de detección del genoma o detección de anticuerpos específicos como método indirecto. Para el cultivo o la detección del genoma, la muestra de elección es el aspirado nasofaríngeo, mientras que para la detección de anticuerpos usamos el suero del paciente. Sin embargo, no todos los métodos tienen la misma validez en cada estadio. Para la fase catarral se utilizan los métodos directos, es decir, puede utilizarse cultivo o el genoma bacteriano por métodos moleculares. En la fase paroxística, de la tos típica de la enfermedad, los métodos de elección son el método de la detección del genoma por PCR y la detección de anticuerpos, mientras que en la fase de convalecencia solamente pueden utilizarse métodos de diagnósticos indirectos buscando los anticuerpos específicos contra Bordetella pertussis. Con respecto a la epidemiología, la tos convulsa es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata. Presenta un mecanismo de transmisión por gotas y la población más susceptible son los niños entre los 6 meses y los 6 años y la población adulta o joven no inmunizada. Los adolescentes y adultos jóvenes suelen presentar cuadros atípicos de tos convulsa que favorecen la aportación y actúan como reservorios de la enfermedad. Los cuadros atípicos no presentan los accesos de tos característicos. Ante un caso sospechoso, la persona sintomática debe aislarse de los lugares habituales donde se desarrollan sus actividades hasta completar 5 días de tratamiento antibiótico. Sobre todo, es importante distanciar el caso sospechoso de los lactantes y niños de corta edad, especialmente los niños no inmunizados. Con respecto a las vacunas de Bordetella pertussis, se conocen 2 tipos de vacunas incluidas en el calendario. La vacuna pertussis celular
Es una vacuna bacteriana inactivada que contiene toda la bacteria completa, inactivada o muerta. Esta vacuna presenta efectos adversos frecuentes y está incluida en el calendario dentro de la vacuna quíntuple, cuádruple y triple bacteriana celular. Mientras que la vacuna pertussis acelular no contiene la bacteria completa, sino que son partes de la bacteria. Es una vacuna a fracciones inmunizantes. Tiene efectos adversos mucho menores, son bastante infrecuentes y conforma la vacuna triple bacteriana acelular. Debemos recordar que la tos convulsa se previene con la aplicación de la vacuna cumpliendo el esquema de vacunación completo. Debe recordarse que durante el embarazo la gestante debe aplicarse la vacuna triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación, que la puérpera debe vacunarse si no se vacunó durante el embarazo o en posparto inmediato, el personal de salud debe vacunarse, sobre todo los que atienden a niños menores de 1 año, y además deben vacunarse los convivientes, es decir, la familia, las personas que viven en la misma casa, de un recién nacido prematuro que pese menos de 1,5 kg. Los invito a repasar el tema de las vacunas de tos convulsa, leyendo la actualización de las vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología del año 2019 y en la página del Ministerio de Salud. Solamente mencionar, en esta figura se muestra que la cantidad de fallecimientos asociados a tos convulsa en el año 2011 en nuestro país mostró que la mayor cantidad de niños fallecidos eran los lactantes menores de 2 meses de edad. Estos niños que fallecieron, el 92% de los fallecimientos se produjeron en niños sin vacunación. En esta segunda parte de la clase de infecciones de extracto respiratorio veremos tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que afecta frecuentemente a los pulmones. Es una enfermedad curable mediante tratamiento y también es inmunoprevenible, es decir, que existe vacuna. La tuberculosis generalmente afecta a los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Cuando una persona con tuberculosis activa, infecciosa, tose, estornuda o escupe, expulsa en el aire núcleos de gotas muy pequeñas que contienen el bacilo de la tuberculosis. Si otra persona inhala el aire que transporta esas gotas pequeñas, puede adquirir la infección. Sin embargo, no todas las personas infectadas por las bacterias se enferman. Entonces podemos encontrar la tuberculosis activa o enfermedad de tuberculosis y la tuberculosis latente. Si el sistema inmune controla a las bacterias cuando ingresan al cuerpo, esta infección permanece latente, pero en algunas personas las bacterias de la tuberculosis vencen las defensas del sistema inmune. Las bacterias comienzan a multiplicarse dando una tuberculosis activa. Estas personas enferman de tuberculosis después de adquirir la infección. Las personas con tuberculosis son consideradas contagiosas y pueden propagar las bacterias de la tuberculosis a otras personas. Cuando una persona sospeche que puede tener tuberculosis, debe ser estudiada y evaluada médicamente. Si se determina que tiene la enfermedad, se le dará tratamiento con antibióticos y podrá curarse. Los síntomas generales de los enfermos de tuberculosis incluyen pérdida de peso sin causa conocida, pérdida de apetito,
transpiración o sudor nocturno, fiebre, cansancio y escalofríos. Los síntomas pueden sumarse a los síntomas de tuberculosis pulmonar. En este caso, en general los pacientes presentan tos que dura 3 semanas o más, expectoración con sangre o hemoptisis y dolor en el pecho. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas en la historia de la humanidad. Esta enfermedad es producida por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria tiene una pared celular compleja con un alto contenido de lípidos. En la imagen de la izquierda observan un esquema de la pared celular bacteriana de las micobacterias. En ella se visualiza la membrana, la bicapa lipídica de la membrana plasmática de la bacteria, seguido de una capa de péptidoglicano y a partir de allí y hacia el exterior celular una alta cantidad y variedad de lípidos. En la imagen de la derecha se observa un extendido de una secreción respiratoria en la cual se realizó la tinción específica que pone de manifiesto las bacterias que tienen una pared con una alta cantidad de lípidos. Las flechas señalan bacilos en color fucsia que podrían estar asociados al bacilo de la tuberculosis. Con respecto a la patogenia de la tuberculosis, cuando una persona susceptible inhala el bacilo de la tuberculosis, las bacterias llegan hasta los alvéolos y se depositan allí. La invasión bacteriana desencadena una respuesta inmune, primero innata, atrayendo células de glóbulos blancos como los neutrófilos y otras células fagocíticas. El sistema inmune trata de contener la infección. Esta lesión inicial tiene dos posibilidades evolutivas: la cicatrización o la progresión. La cicatrización se puede hacer porque se forma un tejido fibroso que rodea a la bacteria y las termina eliminando. Por otro lado, la progresión se produce cuando el bacilo de la tuberculosis se multiplica sin poder ser controlada por el sistema inmune y no alcanza la respuesta inmune del huésped para frenar la infección. La multiplicación bacteriana puede quedarse en el pulmón o progresar, diseminarse por la sangre y pasar a otros órganos, como por ejemplo el cerebro, dando una meningitis tuberculosa, puede afectar los riñones o los huesos en crecimiento. Esto se conoce como tuberculosis extrapulmonar. En resumen, una vez que el bacilo de la tuberculosis llegó al pulmón, puede ser controlado por el sistema inmune, dando una cicatriz que queda allí con las bacterias, o si no, estas bacterias pueden seguir multiplicándose y producir una infección diseminada. En microbiología, cuando hablamos de los métodos de diagnóstico, hablamos de métodos directos, los que detectan el patógeno o sus componentes como genoma o antígenos en la muestra clínica, y hablamos de métodos indirectos, cuando evalúan la respuesta inmune frente a la infección en la muestra del paciente. En general, se basan en la detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente. En el caso de sospecha de un paciente con tuberculosis pulmonar, se van a utilizar métodos directos. En principio, vamos a buscar el patógeno en la muestra clínica del paciente.
El diagnóstico de tuberculosis pulmonar se realiza recolectando muestras de esputo entre 1 y 3 muestras que deben recolectarse con la primera expectoración de la mañana. En el caso de que el paciente no presente expectoración y se sospeche tuberculosis, pueden utilizarse otras muestras más invasivas como lavado bronquial o lavado bronquialveolar, o en el caso de los niños puede estudiarse el contenido gástrico. Las muestras deben colocarse en un recipiente estéril, en una bolsa de plástico cerrado y la tapa firmemente cerrada. Las muestras deben conservarse en heladera de preferencia. Si no se tiene heladera, deben estar en un lugar fresco y protegidas de la luz. El diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar comienza con un estudio de un examen directo, una coloración que se denomina coloración de Ziehl-Neelsen. Esta coloración es específica para los bacilos ácido-alcohol resistentes, que se van a ver color fucsia sobre un fondo azul o celeste. Luego del examen de coloración con Ziehl-Neelsen, se realiza lo que se denomina el cultivo. El cultivo del bacilo de la tuberculosis es esencial para confirmar la etiología y para hacer los estudios de susceptibilidad a los antimicrobianos. El crecimiento bacteriano es lento, por lo tanto el cultivo demora entre 2 y 3 meses para ser positivo. El cultivo puede realizarse en medios convencionales, que son medios sólidos, como el Lowenstein-Janssen es el método más utilizado, pero bien, además hay otros métodos no convencionales, que son medios de cultivo líquido, que permiten la detección del microorganismo en periodos más cortos de tiempo. La bacteria causante de la tuberculosis puede volverse resistente a los antimicrobianos usados para curar la enfermedad. Sabemos que la mayoría de los casos positivos se curan de tuberculosis con una estricta observancia de un régimen terapéutico de 6 meses de tratamiento bajo supervisión. Vamos a definir a la tuberculosis multiresistente como aquella enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, que es resistente al menos a los 2 antituberculosos más potentes de su uso médico. Ellos son isoniazida y rifampicina. Las 2 causas principales de la tuberculosis multiresistente son la mala gestión del tratamiento de la tuberculosis y la propagación persona a persona. El uso inapropiado o incorrecto de antimicrobianos, el uso de formulaciones ineficaces, como por ejemplo en algunos casos se toma un único fármaco, la mala calidad de los medicamentos o las malas condiciones de almacenamiento de las drogas y además la interrupción prematura del tratamiento pueden ser causas de farmacoresistencia que posteriormente puede transmitirse de persona a persona, sobre todo en lugares concurridos como cárceles y hospitales. Con respecto a la epidemiología de la tuberculosis, ya vimos en clases anteriores la cadena epidemiológica. Es de destacar que la fuente de infección de la bacteria es el hombre enfermo bacilífero, es decir, el hombre que al hablar, toser, estornudar o cantar expectora junto con la saliva los bacilos de la tuberculosis. Esta bacteria se transmite por vía aérea y su mecanismo de transmisión es a través de las microgotas o aerosoles. Como factores de riesgo se mencionan el hacinamiento, las condiciones higiénico-dietéticas inadecuadas y las comorbilidades, es decir, otras enfermedades que acompañan o potencian la tuberculosis. Entre ellos se mencionan pacientes con cáncer, diabetes, alcoholismo o HIV. 。
En esta diapositiva vemos los casos nuevos y las recaídas de los pacientes con tuberculosis y los pacientes que tienen tuberculosis y HIV. Durante un periodo de 4 años se ven las barras azules demuestran el éxito del tratamiento. En el caso de los pacientes que tienen solamente tuberculosis, tienen una tasa de éxito, es decir, de curación, de alrededor del 75%. Mientras que los pacientes que tienen tuberculosis, pero además tienen HIV, la tasa de éxito de curación es de alrededor de un 50 o 55%. Además, se observan las pérdidas de seguimiento y los fallecimientos son mayores en los coinfectados de tuberculosis y HIV. Con respecto a la profilaxis para la tuberculosis, es fundamental completar el tratamiento antimicrobiano para evitar las complicaciones y para cortar la cadena de transmisión de paciente a paciente. Debe estudiarse la infección en los convivientes de un caso positivo. Hay que evitar el hacinamiento. Se recomienda la ventilación adecuada de los ambientes y una buena alimentación nutritiva y variada. Si el paciente se encuentra internado, se recomiendan precauciones de aislamiento por aire para microgotas, debe usarse el barbijo N95 y por supuesto se recomienda la vacunación con la vacuna BCG que se da al nacimiento. A modo de resumen, en esta clase vimos las infecciones respiratorias, tos convulsa y tuberculosis. Estas infecciones respiratorias son afecciones muy frecuentes que contribuyen como causa de morbilidad y mortalidad en todas las edades. La tos convulsa es una enfermedad respiratoria causada por el Coccobacilo gram negativo Bordetella pertussis. Recordamos que el diagnóstico se hace por métodos directos e indirectos, que se puede realizar métodos de cultivo al inicio de la enfermedad, luego métodos que detectan el genoma y por último, en la etapa de convalecencia, la búsqueda de anticuerpos específicos. Con respecto a la tuberculosis, es una enfermedad respiratoria que es causada por el bacilo ácido alcohol resistente Mycobacterium tuberculosis y que el diagnóstico etiológico se basa en métodos directos. El examen directo de la coloración de Sil-Nielsen para la búsqueda de VAR y el cultivo. Recordamos que ambas enfermedades infecciosas son inmunoprevenibles con vacunas incluidas en calendario nacional de vacunación. Por último, les dejo bibliografía para ampliar en el desarrollo del tema. Muchas gracias.